Si nosotros releemos el proyecto alternativo de nación que él formuló y que fue editado desde el año 2004, a finales de 2004, y que él presentó a la nación cuando fue candidato a la presidencia de la República en el 2006, y que ya sabemos culminó eso con el fraude electoral de Felipe Calderón, que seguramente desde entonces fue apoyado por las grandes transnacionales españolas, pues ya de ahí derivamos varias cosas. Lo que plantea el licenciado López Obrador, y hoy lo reiteró, es que el problema principal que vive el país es el problema de la corrupción. Y la corrupción se ha manifestado, digamos, por todas las vías, distintas vías. Por ejemplo, una parte de esa corrupción en la que estaban sumidos los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, hoy se trató también, es el huachicol. Recuerden ustedes que tan solo en el año 2019, por evitar el robo del combustible, lo cual tenía perfectamente detectado los gobiernos neoliberales, pero no hacían nada, porque además eran cómplices, por evitar el huachicol, tan solo en el año 2019, el gobierno, digamos, dejó de perder alrededor de 70,000 millones de pesos. Es una cantidad importantísima, 70,000 millones de pesos. 65,000 millones de manera más precisa. Pero eso es superior a lo que 15 empresas importantes debían de impuestos, que era 50,000 millones de pesos. Entonces el tema del robo a Pemex era impresionante, pero eso ya se ha superado de manera casi se ha anulado, porque del robo de combustible hoy se redujo prácticamente a menos del 5%. Todavía existe. Precisamente por eso en estos días la Guardia Nacional y fuerzas federales pues detuvieron a más de 20 personas en Guanajuato pertenecientes al cártel de Santa Rosa de Lima. Uno de los temas fuertes de ellos pues era precisamente el robo de combustible. Pues ahí está una fuente de corrupción muy grande que el gobierno que encabeza el presidente de la República ha reducido notablemente. Y la idea, como él ha dicho, es acabar con la corrupción. Otra vía de la corrupción que hoy también trató él, pues fue la que se daba a través de los factureros. O sea, los que empresas ya especializadas, dice él, cuyos factureros pues iban a jugar golf con funcionarios corruptos de los gobiernos anteriores o con las empresas a las que les hacían los favores a través de las facturas, pero una corrupción enorme. Dice que ahorita se está investigando también por ese tema de la corrupción a través de las facturas falsas. Por lo menos hasta ahorita llega a cerca de 50,000 millones de pesos también, que dejaron de entrar a las arcas del país a través de la Secretaría de Hacienda. Es otro elemento de corrupción. Otro elemento de corrupción muy fuerte, pues es precisamente el que hicieron grandes empresas transnacionales, que como él ya lo ha dicho en otras conferencias de prensa, estas transnacionales, sobre todo españolas, fueron empresas preferidas, sobre todo desde que llegó Vicente Fox y luego Felipe Calderón y se continuó con Peña Nieto. A ver, ¿qué ejemplos dio él el día de hoy? Se refirió, por ejemplo, a la construcción del viaducto Bicentenario en el Estado de México, cuando el gobernador era Peña Nieto, pero el presidente de la República era Felipe Calderón. Entonces ahí el presidente de la República, hoy licenciado López Obrador, explicó que se hizo la licitación y esa licitación pues la ganó una empresa de Carlos Slim, que también es multimillonario. Pero a pesar de que ganó la licitación, la descalificaron después, había hecho la mejor oferta, porque no tomaba en cuenta el embellecimiento urbano, o sea, la estética urbana. Pero ese fue un pretexto, él ya había ganado la licitación. Entonces también la corrupción, incluso contra un personaje, pues el hombre más rico de México y que llegó a aparecer en el Forbes con una fortuna en aquel tiempo de un poco más de 80,000 millones de dólares, pero
prefirieron, repito, no quiero defenderlo por la fortuna que tiene, simplemente porque ya en la licitación él había ganado, y este gobierno de Peña en el Estado de México, repito, siendo Calderón el presidente, quitaron ese contrato, ese primer lugar de licitación que había sacado, y se lo dieron a la OHL. Lo mismo pasó, dijo el presidente de la República, con otra licitación, donde también una de las empresas de Carlos Slim había ganado, y en primer lugar, mejores condiciones económicas, etcétera, pero lo descalificaron según por insolvencia económica. Pues hasta el presidente se burló, ¿cómo va a tener insolvencia económica? Pero así era el manejo, corrupción en el otorgamiento incluso de licitaciones públicas ya ganadas por otras empresas, pues arbitrariamente, con una gran impunidad, le daban vuelta al asunto. Otro tema también, pues ahora con otra empresa, Odebrecht, que firmó contratos con Pemex para la construcción de gasoductos, para la generación de energía eléctrica, pero esos contratos son tan leoninos para Odebrecht que si Pemex no surtía la cantidad de gas que se firmó en el contrato, Pemex pagaba multas millonarias a una empresa extranjera. Y así podríamos seguir viendo en otros campos, por ejemplo, en las mismas universidades, la manipulación también de recursos económicos que se prestaban los rectores de algunas universidades públicas para desviarlos hacia otras actividades. Y no se diga, por ejemplo, la corrupción que se daba en la compra de medicina por parte de las instituciones del Estado, sobre todo por parte del Seguro Social. O sea, ya sabemos que había un monopolio controlado prácticamente por 5 empresas, pero los principales accionistas de esas empresas pues eran algunos destacados, entre comillas, políticos mexicanos, sobre todo del PRI, fundamentalmente del PRI y también del PAN. Es una corrupción enorme porque era, digamos, atentar contra la salud del pueblo mexicano, donde ellos daban sobreprecios extraordinarios, pero los funcionarios coludidos con ellos y bajo el amparo de estos gobiernos neoliberales, pues se prestaban a esa corrupción enorme en un sector tan sensible como es la salud del pueblo mexicano. Y así nos vamos, por ejemplo, la corrupción enorme que se gestó en las concesiones que se dieron para las construcciones de autopistas, de aeropuertos, de puertos, lo mismo. En las aduanas, pues ya prácticamente también se tenía el control de ellos. O sea, dejaron al país en una situación tremenda, de enorme corrupción. Pero fíjense bien, quiero referirme en específico a lo que acabamos de mencionar de las empresas de Carlos Slim. O sea, siendo Carlos Slim con empresas, y repito, el hombre más rico del país, también le hicieron eso. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo está pasando? Pues lo que dice el presidente de la República. O sea, si el principal problema de México es el tema de la corrupción, vamos a acabar con la corrupción. O sea, no solamente se va a reducir, se va a acabar. Pero fíjense cuánto ya llevamos. O sea, no ha sido tan fácil, porque otro tema de corrupción son, por ejemplo, los más de 300 fideicomisos, 338 fideicomisos, que también ahí hay cantidades multimillonarias de dinero y que los aplicaban indiscriminadamente. O lo que hizo, por ejemplo, en el gobierno de los panistas, Fox, Calderón, con las oficinas, superoficinas de lujo que se tenían en distintos países del planeta para promover a México. Ya ni eran las embajadas ni los consulados, era también otra fuente de saqueo de los recursos. Por eso ahora el presidente, sobre el lema por el bien de todos, primero los pobres, está recuperando, repito, renegociando algunos de estos contratos leoninos que se otorgaron a empresas transnacionales, sobre todo en estos gobiernos neoliberales, en beneficio del país, y se están recuperando recursos económicos por todas estas vías que acabamos de mencionar. Y esos recursos económicos fundamentalmente se van canalizando pues
para coadyuvar a mejorar las condiciones materiales de amplios sectores de nuestra población que permanecieron marginados por décadas, sobre todo en el periodo neoliberal, que empezó con Miguel de la Madrid Hurtado y pues con Peña Nieto concluyó, porque el presidente de la República está iniciando una etapa nueva en México, que es la 4T, la Cuarta Transformación, y uno de los pilares fundamentales es el combate a la corrupción. Pero quiero hacer un paréntesis, miren, por ejemplo, en este periodo, sobre todo desde que entró Fox y Calderón, como ya lo hemos dicho en las reuniones anteriores, que ellos tuvieron el apoyo directamente del partido nazi y de la falange española en su surgimiento, pues entonces hay un compromiso económico que nunca se quitaron de la cabeza y que siguen viendo a España como su madre patria. Pero no al pueblo español, que el pueblo español ha dado una lucha digna, intensa, desde la Guerra Civil Española, para luchar contra el golpe de Estado primero que gestó Franco y luego contra la dictadura de Franco. El pueblo español es otra cosa. Acuérdense que a México vinieron varios migrantes, niños españoles, jóvenes, que después fueron lumbreras del pensamiento filosófico a nivel internacional, o en otras ramas, en la medicina, por ejemplo, también. Pero una cosa es el pueblo español, como aquí en México, una cosa es el pueblo de México, y otra son los malos gobernantes, que en España, por ejemplo, pues, como hoy también lo repitió el licenciado, siguen viendo a México como tierra de conquista. O sea, para ellos fue una gran afrenta la lucha que emprendió el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Morelos, para lograr la independencia con respecto a la corona española. Pero ellos siguen en el pasado. Y seguramente, esto que voy a decir es interesante también, seguramente cuando se reúnen en el Club Bilderberg, que ahí no nada más va la reina de Inglaterra, la reina de Holanda, los representantes de la monarquía española y hasta los dirigentes del Partido Popular de España, que de popular no tiene nada, como fue Aznar. Entonces ellos seguramente en la división que hacen del gobierno mundial que ellos querían establecer en todo el planeta, donde en la cúspide estaban las grandes transnacionales, pero Europa tiene algo especial. Ahí no han acabado las monarquías. Ahí siguen los reyes en Inglaterra, siguen los reyes en Holanda, sigue el rey en España, etc. Y ahora entendemos que hay una contradicción también con algunos sectores del imperialismo norteamericano o algunas de las transnacionales norteamericanas. ¿Por qué razón? Porque en Europa, con esa mentalidad vieja de monarquía, fue una forma distinta en los propios Estados Unidos de Norteamérica, porque en Estados Unidos de Norteamérica nunca hubo monarquía. O sea, ellos se independizaron de Inglaterra y formaron una república, y ahí nunca hubo esto de la monarquía. Aunque también hay sectores de Inglaterra pues, que mantienen todavía su vieja mentalidad de que Estados Unidos fue colonia de ellos, y entonces hay que también pues estar apretando para que las viejas posesiones de ellos, pues de ahí también obtengan su beneficio. Pero lo que hoy vemos es que en el caso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump está enfrentando al interior de Estados Unidos esta lucha contra el llamado Estado profundo, o sea, los que mantuvieron también todo el régimen neoliberal y que también se reunían en el Club Bilderberg. Es el club que se reúne cada año para maquinar sus proyectos de control mundial a través de las grandes transnacionales. Entendemos que ahí hay un rompimiento, y eso es muy importante, porque fíjense bien, a diferencia de estas empresas españolas que ya hemos dicho, la Repsol, la Iberdrola o la OHL, y de algunos elementos de la derecha nacional ligados a esta derecha española, han dicho que si México toma tal acción, no va a haber inversión, que van a retirar sus inversiones. Pues ahora veamos del otro lado. El presidente de la República habló
también con un banco muy fuerte a nivel internacional, que es el BlackRock. Y con el BlackRock, pues sí, no hubo ese tema de que retiran sus inversiones. Entonces lo que estamos viendo es que hay una lucha muy intensa, también a nivel internacional, por prevalecer, unos que quieren que prevalezca un orden mundial en cuya cúspide están las grandes transnacionales y todos los demás pueblos sometidos para sobreexplotar todos los recursos naturales, humanos, económicos, financieros del planeta. Y hay otros sectores que ya vieron que ese camino no es sostenible, y además de no ser sostenible es muy inestable, y además ha causado mucha miseria, hambre y desesperación en el planeta, y puede conducir incluso a una guerra nuclear o termonuclear. Entonces también ellos avisoran, incluso son grandes capitales, que ese camino no es el que puede, ni para sus intereses propios, salvar la situación tan crítica que hoy se vive. Me regreso un poquito y con eso concluyo. En México el ejemplo está muy claro. Grandes capitalistas multimillonarios, como es el caso de Carlos Slim, fueron sobajados también en este periodo último del neoliberalismo en México y prefirieron capitales españoles sobre todo. Entonces ahí hay una contradicción. Por eso otros grandes empresarios en México también, ante los temas de inseguridad, pues mandaron a sus familias a Estados Unidos. Ese sector de la gran burguesía nacional no estuvo conforme con las formas y métodos que al final implantaron los neoliberales. Están con ellos porque pues, es por beneficios económicos, pero en el propio neoliberalismo, al final, también fueron perjudicados. Por eso también evidentemente entendemos pues que aunque no se diga así de manera explícita, pues hay una alianza para mantener un gobierno diferente al periodo neoliberal. O sea, es una alianza tácita, se ve, con el presidente de la República. Y también a nivel internacional, pues los sectores que representan en Estados Unidos Donald Trump, que también han caído en contradicción con el llamado Estado profundo o gobierno de continuidad en Estados Unidos, que allá ha sido, como en México fue la mafia del poder, que ha estado tras los presidentes durante décadas, pues miren, hay una contradicción muy intensa. Y nosotros tenemos que tener claridad en ese aspecto, porque si no, podemos ser fácilmente envueltos en la propaganda que afortunadamente cada vez menos controlan, sobre todo por las benditas redes sociales. Entonces aquí la lucha es una lucha compleja, pero yo creo que el presidente de la República tiene una visión muy clara, y con este tema del combate a la corrupción, que además ha sido muy enérgico, muy firme, muy congruente, muy consecuente, está ayudando no solamente a que México rompa toda esa cadena de corrupción, sino también coadyuva a nivel internacional para romper todos esos nexos que beneficiaban a una ínfima minoría y que perjudicaban incluso a nivel nacional a capitales como el de Carlos Slim y a nivel internacional a otros capitales diferentes de los que se reunían en el Club Bilderberg, o algunos que ahí se reunían pero que ya tuvieron contradicciones. Entonces lo que está pasando en México es ejemplo mundial, que se puede hacer en la misma España, en Italia, en los países de América Latina, etcétera, de dar un giro a la pretensión de estos grupos que además en Europa tienen todavía esa mentalidad monárquica. Y concluyo diciendo lo que hoy planteó el presidente y reafirmando que dejen de pensar los españoles que México todavía es tierra de conquista. Aquí con el presidente de la República estamos construyendo una patria independiente, soberana y digna, y que con los recursos tanto naturales como culturales, como la laboriosidad del pueblo de México, va a salir adelante, pésele a quien le pese. Por eso yo reitero el llamado, hay que apoyar firmemente a nuestro presidente, porque lo que aquí se decida no solamente es para los mexicanos,
va a ser un aporte también para la humanidad completa, para construir un mundo mejor para todos los seres humanos. Pues si te gusta lo que aquí planteamos, nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en la pantalla.